Se empuja un bloque de 456 Newton sobre una superficie ascendente que tiene una inclinación de 15 grados. Si la rapidez con que se mueve el bloque es constante al aplicar una fuerza paralela a la superficie de 250 Newton, ¿cuál es el coeficiente de fricción cinética o fricción dinámica? Puede variar dependiendo del libro o del autor que estén utilizando, pero hacemos referencia a la misma con esto, fricción cinética o fricción dinámica. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a comenzar a identificar los datos en el diagrama que tenemos aquí. Tenemos que el peso de este objeto es de 456 Newton. También nos dice que el ángulo de inclinación que tiene la superficie, que en este caso está considerando que sea ascendente, es de 15 grados. Ahí está. Entonces vamos a poner también la fuerza que está aplicándose, que es de 250 Newton. Listo. Eso es todo lo que tenemos y nos pide el coeficiente de fricción cinética. Aquí tenemos que considerar algo. Por ser un plano inclinado, la normal no va a ser igual al peso así como está, porque la fuerza normal es perpendicular al plano. Entonces, como este es un plano inclinado, va a ser perpendicular a ese mismo plano. Entonces, para comenzar con esto, vamos a tener que descomponer ese peso en sus componentes horizontal y vertical, esto considerando los ejes X y Y, así como los tenemos ya indicados para este plano. Así, ¿ok? Este sería un plano inclinado entonces. Sin embargo, si nosotros tomamos ese mismo plano y lo giramos un poquito solo para ver cómo quedaría si lo tuviésemos como solemos utilizarlo, horizontal, lo tendríamos así. Bien, aquí tendríamos entonces nuestra fuerza de 250 newtons, tendríamos el peso aquí que es de 456 newtons, tendríamos el ángulo de 15 grados. ¿Ok? Entonces aquí a lo mejor ya nos es un poquito más sencillo ver cómo lo haríamos para poder descomponer este peso que es W, para tener su componente vertical que sería WY y su componente horizontal que sería WX. Ok, entonces este ángulo que está aquí sería el de 15 grados y como este es complementario con este porque los ejes del plano cartesiano forman ángulos de 90, pues este completaría los 90, es decir, este sería de 75 grados. Entonces, si nosotros pintamos esa misma situación, pero aquí ya poniendo solo esa fuerza en un triángulo, vamos a pintar un triangulito para representar esto. Ahí está. Entonces, en este caso tendríamos nuestra fuerza W que va hacia abajo, aquí así. Esta sería nuestra W, que es el peso de 456 newtons. Tenemos nuestra componente en X, que sería WX. Tendríamos nuestra componente en Y, que sería WY. ¿Ok? Aquí se forma un ángulo recto y aquí tenemos nuestro ángulo de 75 grados. Como tenemos esto, que se forma un triángulo rectángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas para conocer de cuánto serían estas componentes que están aquí. Por ejemplo, podemos utilizar coseno de un ángulo porque relaciona cateto adyacente y la hipotenusa. Y podemos utilizar seno de un ángulo porque relaciona cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es cuál ahí? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado que es opuesto al ángulo recto, entonces sería nuestro peso en este caso. Este sería nuestra hipotenusa y vamos a utilizar este ángulo de 75 que tenemos aquí.
Entonces, como este es el ángulo que vamos a utilizar, su cateto opuesto o lado opuesto es este de acá. Entonces su cateto adyacente es este, el que está ahí pegadito al ángulo. Entonces si nosotros tomamos eso mismo y lo sustituimos acá, nos quedaría de esta manera. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a tener coseno de 75 grados es igual al cateto adyacente, que sería la componente en X o WX, entre la hipotenusa, que sería W o 456 newtons. En el caso de abajo sería seno de 75 grados igual a, y aquí sería el cateto opuesto, que es WY, y la hipotenusa, que es la misma, 456 newton. Entonces aquí pues podemos hacer un despeje en cada uno de ellos para conocer cuánto valdrían estas componentes. Por ejemplo, si queremos dejar solo ese WX, vamos a quitar este que lo está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado y va a quedar multiplicando. Entonces quedaría de esta manera: 456 newtons, que multiplica al coseno de 75. Bueno, aquí no sería igual, ¿no? Vamos a poner una flechita solo para indicar que vamos a continuar ahí. Coseno de 75 es igual a WX, que también eso lo podemos poner así. WX es igual a 456 newton por coseno de 75. Ahí está. Y eso vamos a ponerlo en la calculadora para ver cuánto nos sale. Vale, coseno 75 y ya está, 118.02. Listo. Entonces esa sería la componente en X para este plano inclinado. Ahora, en el caso de WY vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo aquí, vamos a despejar este que lo está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado. Entonces nos va a quedar así: 456 newton, que multiplica al seno de 75, y eso es igual a WY, que también eso lo podemos modificar y ponerlo también así. Lo representaremos de esta manera y ponemos 456 newton por seno de 75 grados. Ahora vamos a escribirlo en la calculadora para ver cuánto nos da. 456 por seno de 75 y ya está. Son 440.46. Newton. Bien, entonces ya tenemos esas dos componentes, WX y WY, que esas las podemos escribir ya en los diagramas que tenemos aquí arribita. Vamos a ponerlo. WY es de 440.46 newton, WX es de 118.02 newton. ¿Ok? Son estos mismos. Listo. Entonces ya tenemos esas dos componentes. ¿Por qué la tuvimos que calcular la componente? Bueno, aquí tenemos el plano donde lo enderezamos un poquito, simplemente para que lo pudiésemos apreciar de otra manera. Y aquí podemos notar cómo la fuerza normal, al ser perpendicular al plano, al eje X, perdón, pues va a quedar en el mismo eje que la componente en Y. En este caso, para este tipo de problemas, la fuerza normal va a ser igual a la componente en Y de ese peso. Por tanto, tendríamos eso. Vamos a poner aquí que la fuerza normal es de 440.46 newton. Vamos a escribirlo aquí también: 440.46 newton. Listo. Ahora, en este plano que está inclinado, tenemos en el eje X que estamos marcando aquí,
todo este sería el eje X, tenemos tres fuerzas que están involucradas. La fuerza F, que es la que estamos aplicando para que tenga una rapidez constante, WX, que es la componente horizontal del peso, y aparte tenemos otra, esta que está aquí, que no hemos marcado. Esa es la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinética? Porque es cuando ya se está moviendo. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas para esto y vamos a considerar que los signos del plano cartesiano, que en X a la derecha vamos a poner valores positivos y hacia la izquierda valores negativos, ¿ok? Para indicar la dirección de las fuerzas. Entonces vamos a escribirlo: sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 por las condiciones de equilibrio. Después vamos a poner que tenemos la fuerza que estamos aplicando menos la componente en X del peso menos la fuerza de fricción cinética, y eso va a ser igual a 0. Ahí está. Y bien, aquí en eso que tenemos, que acabamos de escribir, ya conocemos la fuerza que estamos aplicando, nos la da el problema, conocemos la componente en X del peso, lo acabamos de obtener, pero no tenemos este. Sin embargo, como solo son tres datos ahí, podemos hacer un despeje y conocerlo. Ese despeje pues simplemente sería este que se vaya al otro lado. Así que nos quedaría de esta manera: fuerza menos WX es igual a la fuerza de fricción cinética, que si se nos hace más fácil también lo podemos ver así: fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza que estamos aplicando, en este caso para que sea una rapidez constante, menos la componente en X del peso. Entonces, viendo esto, podemos conocer de cuánto es. Vamos a escribirlo: la fuerza que estaríamos aplicando es de 250 Newton menos la componente en X, que es de 118.02 Newton. Listo. Entonces, para este caso es solamente una resta hasta este punto para saber de cuánto es esa fuerza de fricción cinética. Vamos a poner 250 menos 118.02 y aquí lo tenemos, que es 131.98. Entonces ya conocemos la fuerza de fricción cinética, 131.98 Newton. Y bueno, aquí todavía no hemos terminado, porque lo que nos pide es el coeficiente de fricción cinética, y en este caso tenemos la fuerza de fricción cinética, no el coeficiente. Sin embargo, sabemos que la fuerza de fricción cinética es proporcional a la normal, a la fuerza normal, y podemos ponerlo con una constante de proporcionalidad, que en este caso esa constante es el coeficiente. Entonces vamos a ponerlo: fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Como nosotros queremos conocer cuál es el coeficiente de fricción cinética, este que está aquí, pues vamos a dejarlo solo, vamos a hacer un despeje, y estos dos que se están multiplicando, pues vamos a separarlos, este lo vamos a mandar al otro lado, y nos va a quedar así: fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal es igual al coeficiente de fricción cinética. Que también, si se nos hace más fácil, podemos ponerlo así: coeficiente de fricción cinética es igual a fuerza de fricción cinética entre fuerza normal. Y notamos que aquí es solamente una división. Lo que vamos a hacer, vamos a sustituir los datos en ella. Vamos a poner la fuerza de fricción cinética, que es la que acabamos de calcular, 131.98 Newton, entre la fuerza normal, que ya decíamos que para este caso, que es un plano inclinado, pues va a ser la componente en Y para el plano inclinado del peso, que en este caso es 440, vamos a escribirlo, 0.46 Newton. Entonces, al hacer esa división vamos a tener que se nos va Newton con Newton. Eso está bien, porque los coeficientes de fricción, ya sea cinética o estática, no llevan unidad de medida. Entonces solamente nos resta hacer esta división. Vamos a poner 131.98 entre 440.46 y nos da 0.29. Entonces ya lo tenemos. Vamos a escribir entonces la respuesta a este problema,
Vamos a ponerlo con texto y vamos a poner que el coeficiente de fricción cinética es de 0.29. Y ya está. Con eso habríamos terminado ese problema. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender o escribirme a este correo.